¿Qué tal? Nuevamente muy buenos días a todos. Espero que te sientas muy animado, muy contento de estar aquí esta mañana, amén. Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando Mateo y estamos viendo uno de los sermones más impresionantes o de las enseñanzas más profundas. Es enseñanzas que vienen directamente de Jesús. Y estamos profundizando en el famoso Sermón del Monte, que está lleno de riqueza, de enseñanza y de mucha dirección hacia nuestra vida. Pero es un sermón que trata temas muy profundos y lo que vamos a hablar hoy, sin duda, va a desafiar mucho nuestro corazón. Seamos discípulos, seamos cristianos, estemos estudiando la Biblia, o sea la primera vez que vienes a la iglesia, cuando Dios habla, trata muy profundamente nuestro corazón. Eso es lo increíble de la Biblia. La Biblia es desafiante, es profunda, pero también a veces nos confronta, pero qué bueno porque nos ayuda a cambiar, a evaluar cómo está nuestro corazón y nos lleva a ser personas que buscan hacer lo mejor, pero sobre todo también Dios no se equivoca al enseñarnos cosas, porque lo que nos enseña, Él sabe que es para nuestro bien, amén. Entonces vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar donde nos quedamos en Mateo capítulo 5, en el versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17, y vamos a estudiar este pasaje tan profundo. ¿Estamos ahí todos? Dice así la Biblia: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pero les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se les quitará la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Es interesante, pero es una introducción muy importante para entender lo que va a enseñar. Dice: yo no vine a suprimir la ley y los profetas, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, donde está lleno de enseñanzas, mandatos y principios. Lo que vengo a hacer es a darles el verdadero valor. Vamos a ver a Jesús que va a referir a varios mandatos del Antiguo Testamento que estaban en la ley, pero va a profundizar en ellos. Va a darles un valor real. Va a ir más allá sobre cada uno de esos mandatos que ellos ya conocían. Va a profundizar y va a darles, como dice él, el verdadero valor que esos mandatos deben tener en cada uno de nosotros. Después se dirige a los discípulos y les dice algo bien importante. Les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Realmente en aquel tiempo la gente, los judíos, el parámetro que tenían de poder estar bien con Dios, ¿sabes cuál era? Los maestros de la ley y los fariseos. Cuando alguien pensaba, ¿cómo es que una persona puede estar bien con Dios? El parámetro que tenían luego a la mano y lo que ellos veían era ser una persona que ama a Dios y que respeta a Dios, es ser como un fariseo o como uno de los maestros de la ley. Pero Jesús les dice: hey, aguas, si ustedes no superan a ellos, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque eran hombres que habían tomado las enseñanzas de Dios
y solamente se habían enfocado en cumplir reglas, pero habían olvidado lo más profundo, que es lo que Jesús va a profundizar, y es el corazón. Y esto es una gran enseñanza para todos nosotros. Debemos no solamente conformarnos con cumplir reglas y pensar que con eso estamos bien delante de Dios. Dios lo que mira es el corazón que tú y yo tenemos. ¿Qué quiere decir? No porque vengas todos los domingos a la iglesia y no faltes ni uno, y seas el que está aquí todos los jueves y domingo puntual, significa que estás bien delante de Dios. Tiene que ver con el corazón. No porque ores todas las mañanas y leas la Biblia y te la conozcas y la sepas de memoria, significa que estás bien con Dios. Tiene que ver con tu corazón. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decir. Cuídense. O sea, ese no es el parámetro. Ellos están muy enfocados en cumplir reglas. Ya hice A, ya hice B, ya hice C, entonces estoy bien con Dios. Y fue lo que Él les criticó. Porque sí es cierto, oraban para que la gente se diera cuenta, o ofrendaban para que la gente los viera. ¿Me explico? Estaban en el templo todo el tiempo, pero su corazón estaba muy desviado de lo que ellos deberían de hacer y tener. Cuidemos nuestro corazón. Y el mismo llamado es para ti, amigo y hermano. Si no superamos a los maestros de la ley y a los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y entonces Él viene a darle el verdadero sentido a varios mandatos. Viene a profundizar y viene a dejar unas expectativas de convicción moral que los cristianos debemos de tener. Ser un cristiano no significa yo creo en Cristo, soy un cristiano. Un cristiano tiene que vivir esto que la Biblia enseña. Enseña 6 principios profundos, hermanos, y vamos a verlos y nos van a desafiar muchísimo. Dice la Biblia en el versículo 21: ustedes han oído a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulta a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y al que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Estamos hablando de cosas radicales, ¿no? Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía esté a tiempo, para que no te entreguen al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterá en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí es profunda la Biblia. No significa que no te debes de enojar con tu hermano, porque constantemente tenemos diferencias, ¿no? Entonces todos estaríamos destinados al infierno. Vamos a tener diferencias, pero la Biblia es muy clara. Fíjate lo que dice la Biblia. Él se enfoca, primero dice, a sus antepasados se les dijo no mates, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, que insulte o que injurie gravemente a su hermano. Él va a lo más profundo, va al corazón. Cuando una persona llega al acto mismo de matar, de quitar la vida a alguien, para nosotros es algo horrible, algo muy fuerte. Pero lo que siente una persona que mata es precisamente esto: mucho enojo, mucha ira, y se siente mal hacia las personas.
¿De qué está hablando aquí la Biblia? Está hablando cuando tú tienes un enojo constante hacia otra persona. Algo que lo tienes arraigado, no que te enojaste y después lo resolviste, sino algo que lo tienes, no te sientes bien, lo tienes constante y permanente en tu corazón. Un enojo que dice la Biblia que te lleva a insultar a tu hermano. Una palabra que usa es la palabra raca, es decir, cuando tú utilizas un acento de desprecio. Esta palabra básicamente significaba idiota, tonto o imbécil. Aguas cuando nuestras palabras y cuando nuestro enojo sea tal que empecemos a emitir palabras de desprecio hacia otras personas. Cuando empiezas a ofender y haces sentir a otra persona que es tonto, que no vale y que sus pensamientos son muy bajos. Cuando alguien llega a decir eso, es porque estás muy molesto. Es porque es algo que traes en tu corazón. Piensa en tus palabras. Esta es la palabra que dice así cuando la Biblia dice que insulte a su hermano. Puedes usar cosas más fuertes que estas que acabamos de decir. Cuando tú sientes eso, cuando tú tratas así a alguien, y piensa no solamente aquí en la iglesia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo o con tu familia. El corazón. Y otra palabra profunda que dice la Biblia: el que injurie gravemente a su hermano. ¿Qué significa injuriar? Era una palabra que significa moros, que era un necio moral. Y eso significa que no estás criticando la capacidad mental de una persona como lo anterior, sino que estás poniendo en duda su carácter moral. Estás ensuciando su nombre y su reputación. Y estás marcando a alguien como una persona de mala vida moral. En pocas palabras, Jesús dice: el que destruye el nombre y la reputación de su hermano va a recibir un juicio severo de Dios. ¿Qué significa cuando hablas mal de alguien? Cuando haces juicios hacia alguien, cuando tú dañas la reputación moral de alguien. Aguas. A eso se refería Jesús. Se les dijo: no mates. Pero yo les digo que cualquiera que esté enojado constantemente con otra persona, cualquiera que se exprese despectivamente hacia alguien, y cualquiera que es chismoso, descuidado y malicioso, hablando mal de la reputación de alguien más, va a ser merecedor del infierno. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy duro. Pero a veces tendemos a ser así. La vida es de relaciones. Nos vamos a enojar, pero la Biblia dice que cuando nos enojemos, no pequemos. No mantengamos ira constante hacia alguien. Cuidemos nuestras palabras de no expresarnos mal de la gente. Y tengamos cuidado de desprestigiar a alguien. No podemos juzgar. Quien juzga es Dios. Nada más. Hablar mal de alguien es algo muy delicado. Tenemos que tener
mucho cuidado con eso. La Biblia nos llama a ser urgentes, a ser radicales. La gente iba a presentar una ofrenda, un sacrificio a Dios para reconciliarse con Dios. Pero él decía, ¿cómo quieres reconciliarte conmigo si no te has puesto en paz? Si no hay paz en tu corazón. Entonces mira, primero ponte en paz y por ende te vas a reconciliar conmigo. Si tienes algo, sé urgente, vete a poner en paz y después regresa. Pero resuélvelo. No estemos cargando situaciones o cosas en el corazón. Seamos urgentes, seamos radicales, seamos rápidos en resolver cualquier cosa. Y la otra cosa que dice es, antes de que llegue a más, resuélvelo. Resuélvelo. Resuelve las cosas pronto, porque después van a llegar a más. ¿Y qué es lo que decía? Bueno, si llegan a más, por así te vas a meter ya no con la cuestión legal de Dios, las cuestiones de las leyes de Dios, sino las del mundo. Y a veces esas no son tan justas. O a veces sí, a veces nos hacen mucho daño. Sé profundo. Qué gran enseñanza de Jesús. Y qué gran enseñanza a nuestro corazón. Y qué gran expectativa hacia nuestras vidas, amén. Entonces un cristiano verdadero, escúchalo bien, un cristiano verdadero arregla con urgencia los conflictos con otro creyente y no vive enojado o con un enojo sostenido que guarda odio o que guarda rencor. Si una persona se dice cristiano y no tiene buenas relaciones y se siente mal con alguien, está con un enojo sostenido con alguien, está hablando mal de alguien, entonces no es un cristiano. Tener cuidado. Eso es lo que Dios nos enseña, es lo que Dios quiere en nuestras vidas, amén. ¿Qué te parece la Biblia? ¿Es radical? Sí, pero Él nos llama a vivir bien. Impresionante la enseñanza de Jesús. Luego dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que con todo tu cuerpo seas arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que con todo tu cuerpo vayas a parar al infierno. Qué profundo, ¿no? Una de las cosas que más dañan, que más lastiman, cuando uno tiene la oportunidad de ayudar a personas que viven esto, es tan destructivo el adulterio. Es algo que destruye, mata. Es bien complejo en el corazón lidiar con eso, perdonar eso. Es muy complejo, es muy retante. La Biblia Dios desde el inicio enseñó que la gente no cometa adulterio, que respetemos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pero Jesús va más allá, el corazón. Cualquiera que mira con deseos a una mujer. El pecado no es apreciar la belleza de otra persona. El pecado es cuando uno empieza a desear, empieza a tener pensamientos inmorales, lujuriosos, no correctos, no adecuados. Porque uno sabe, uno tiene los pensamientos, pero si se presenta la oportunidad, uno lo haría. Y Jesús trata el corazón. Esto
ha destruido miles de matrimonios en este mundo. Ha destruido familias. Es placentero, pero es muy destructivo. Es muy fuerte. Por eso la Biblia dice, si algo te hace caer en pecado, córtalo, hazlo a un lado, elimínalo, porque lo más valioso es salvarnos. Y muchas personas también han perdido su salvación, su relación con Dios por este pecado, que es un pecado favorito de Satanás para destruir y acabar con las personas. Si tienes una relación y que no es tu esposo y tu esposa, y te estás involucrando sentimentalmente, yo te digo, córtala. Sé radical. Porque si permites eso, vas a terminar lejos de Dios. Y esto es muy común en nuestros días. ¿Profundo? Sí. Jesús habla de cosas reales, de cosas actuales y de cosas que vivimos. También se dijo, cualquiera que se divorcie a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo le digo que si un hombre se divorcia a su esposa, no ser, en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. El que se casa con una divorciada comete adulterio. Es un tema que nos llevaría tiempo también profundizar. Pero Dios, muy claro, desde el inicio, Él aborrece el divorcio. ¿Cuál es el deseo de Dios? Quiere ver familias. No es lo mismo una familia con un padre y una mamá, donde están los hijos, donde hay fortaleza, donde hay instrucción, donde hay unidad, que una familia dividida. Eso lastima. La gente carece de cosas. Y las personas a veces tienen que aprender a vivir con eso. Desde el inicio, Dios fue muy claro. No me agrada el divorcio. Para Dios no es algo aceptado. La única cosa que Él da la razón para que una persona pueda divorciarse es en caso de una unión ilegal que, siendo profundos, muchos han pensado que era la prostitución o el adulterio, por el daño que produce, por el daño que implica. Cuando la gente lo vive, restaurar eso es muy complejo. Entonces la Biblia solamente en ese caso lo acepta. Hace poco en varios medios de comunicación trataron este tema porque se ha incrementado mucho el índice de divorcios en nuestro país, en el Estado de México. Y también se ha incrementado el índice de divorcios, y otra cosa es que la gente ya no se quiere casar. Pero hay muchas personas viviendo en unión libre. Para que te des una idea, hace poco sacaba un reportaje, dice que en México, en el Estado de México, se tramitan 130 divorcios por día. En el primer semestre del 2016, en el Estado de México, se procesaron 24,542 casos. Ahora hay una modalidad que se llama encausado, donde tú ya no dices los motivos por los que te quieres divorciar. Ya es mucho más fácil. Antes sí había un motivo y por eso ha facilitado, y esto ha incrementado un 50% los divorcios. Un 60% de la gente que se divorcia es de edad de entre 30 y 45 años. Un 40% jóvenes que duran muy poco, de 18 a 24 años. Ya la gente mayor es un porcentaje mínimo de personas mayores a 45 años. De acuerdo al INEGI, del 2000 al 2015 se ha reducido, escúchalo bien, 21.4%
la gente que se quiere casar, los matrimonios. Y los divorcios han aumentado 136% en ese mismo periodo. Es una necesidad. En los años 80, por cada 100 matrimonios, 4 se divorciaban. En los 90 al 2000, de cada 100, 7 se divorciaban. Del 2010, 15 de cada 100 se divorciaban. Hoy, más del 20% de personas que se casan se divorcian. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Por no estar cerca de Dios. ¿Cómo sería si obedeciéramos estas enseñanzas que Él nos dice? De aprender a resolver conflictos, de cuidarnos del adulterio. Muchas personas se divorcian por no resolver conflictos y porque muchas veces les son infieles sus parejas. Probablemente podamos estar en esa lista si no cuidamos de nuestras vidas. Dios nos llama y nos enseña cosas diferentes. No te divorcies. Toda relación al lado de Dios tiene esperanza y puede tener una solución. Aún las cosas más fuertes, como la infidelidad al lado de Dios, pueden ser resueltas y pueden ser perdonadas. Eso Jesús lo enseñó hace 2000 años. Y mira hoy, en el 2017, lo que estamos viviendo. Él sabe perfectamente cómo es el corazón del ser humano. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren ni por el cielo, ni por el trono, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Basta con decir claramente sí o no. Por lo que se aparta de la gente que recurre a jurar, la calidad o la capacidad moral de tener palabra. Y cuando una persona te jura, más bien tienes que tener muchísimo cuidado. Porque una persona que es íntegra simplemente dice sí y así va a ser. O no y así lo va a hacer. Cuando una persona recurre a eso, es porque probablemente trae un antecedente de poca confiabilidad. Nuestro país es muy dado a eso. La gente jura por Dios, por la madrecita de Dios y por muchas otras cosas, aún por sus mamás, por su madrecita santa. Qué riesgo, qué peligroso, y la reputación que debemos tener. La expectativa, el estándar de Jesús es que seamos hombres y mujeres de palabra. El cristianismo verdadero, un cristiano verdadero es alguien que es íntegro al hablar. Cuando dice algo es responsable y lo cumple. Cuidemos esto, hermanos, en lo que hacemos. A ver, nos comprometemos a muchas cosas. Nos prometemos a llegar a un tiempo, nos prometemos a llegar a un plan, nos comprometemos a hacer algo.
Y a veces no lo hacemos. Y eso habla mal de nosotros. Debemos de tener palabra y debemos de ser íntegros. Y si decimos que vamos a hacer algo, lo que vamos a hacer. Y si decimos que no, pues también es no y ya, punto. Esto daña a veces mucho el corazón cuando la gente recurre a eso. Eso es muy claro, muy profundo y nos lleva a ser íntegros en nuestra forma de hablar. Amén. Luego vamos a otra escritura, estas están interesantes. 2 enseñanzas más. Amén. Que cuando las vas viendo te picas, ¿no? Porque dices, oye, están interesantes, están desafiantes, ¿no? Pero es muy valioso el sermón del monte. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabes cuál es esa? La ley del talión. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, deja que se lleve también tu capa. Si te obliga a llevar una carga, 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelva la espalda a alguien que te pida prestado. Y cuando alguien lee esa escritura y no la entiende y no la comprende, dice, por eso yo no quiero ser un cristiano. ¿Verdad? Porque suena, si la toma literal, pues suena que somos dejados. ¿Pero alguna vez viste a Jesús siendo dejado? Yo nunca. Era un hombre que confrontaba, que hablaba con la verdad, que era humilde. Era un hombre que era firme. Pero quiere enseñar un principio profundo a los discípulos y a su audiencia. ¿Sabes cuál es el principio profundo que quiere enseñar? Es no te vengues. No quieras hacer justicia por tu propia voluntad. Al que le corresponde es a Dios. Cuidemos nuestro corazón de desquitarnos, de querernos vengar contra alguien, de quererle regresar a alguien cuando nos ofende lo mismo. En el Antiguo Testamento esto era controlado, pero se hizo para que la gente no abusara. Eso es interesante, es decir, si alguien te quitaba algo, a ver, la gente podría pensar, bueno, yo voy a ir, le voy a quitar más. Si alguien me hizo algo, le voy a hacer algo peor. ¿Te suena familiar? ¿Lo has escuchado en algún lugar? Cuando alguien te hace algo, la sangre te hierve y quieres desquitarte con quien sea. Y a veces los que viven las consecuencias son los más cercanos a nosotros. Este corazón imposibilita la capacidad de resolver situaciones y de perdonar. Y entonces la ley se hizo para eso, porque la gente abusaba. Y la gente no es que tomara venganza por sí misma, sino había personas que decían, bueno, si tú le quitaste eso, ahora tú le vas a regresar lo mismo. Y si tú hiciste esta falta, ahora tú vas a recibir la misma situación, o sea, para que fuera parejo. Pero Jesús es muy profundo y nos habla, no que cuando alguien nos dé una bofetada pongamos la otra mejilla, sino una bofetada era algo muy humillante. Pero está diciendo, aunque fuera algo muy humillante, no respondas igual, no actúes de la misma forma, que en tu corazón no surja el deseo de venganza o de querer hacerle algo a alguien. Y la otra cosa, cuando le pidieran la capa era lo único que te protegía, la camisa. Y cuando dice dale la capa,
Ninguna persona se podía quedar sin su camisa porque iba a pasar mucho frío, era lo que lo protegía. De una manera profunda, lo que Jesús quería decir es que hay mucha gente que hace referencia a sus derechos. Y a veces dices, bueno, es que si alguien me hace, es que yo tengo derecho a esto, al otro. Y lo que Jesús está diciendo es, a veces tienes que soportar. Y a veces tienes que pasar por alto cosas. Porque cuando la gente pelea en una relación por sus derechos, muy pocas veces se resuelve. Y a veces, algunos cuando les dicen, si alguien te pide llevar una carga, es cuando alguien te pide hacer algo, y a veces lo haces con un mal corazón, con una mala actitud, con un mal comportamiento, con mucha queja. Dice, hazlo de corazón y llévalo una milla más. Jesús está tratando nuestro corazón de venganza, de desquitarnos o de hacer justicia por nuestra propia cuenta. La justicia es de Dios. Y si alguien nos trata mal, ¿vamos a tratar igual? Jesús nos dio un claro ejemplo de eso. Cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cuidemos nuestro corazón de eso. Amén. Finalmente dice la Biblia, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre los justos e injustos. Porque ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. El amor de Dios es incondicional. Y Dios nos mostró que nos ama aunque nosotros seamos pecadores. Cuando nosotros solamente tratamos bien a la gente que nos trata bien, no hacemos nada de extraordinario. Eso lo hace cualquiera. Pero trata bien, ayuda a alguien que no nos trata bien, cree en alguien que no te trata bien, ora por alguien que no te trata bien. Qué difícil, pero qué admirable es alguien que tiene ese corazón. Un corazón así genera unidad, un corazón así genera paz y un corazón así genera buenas relaciones. Es fácil llevarte con personas. Hay personas que tienen un corazón muy sencillo, muy manso, muy humilde, muy especial. Y hay otros que no lo tienen. Hay otros difíciles, un poco retantes. Tratar bien a los mansos, a los sencillos es fácil. Pero ¿qué tal a los no tan mansos, a los orgullosos, a los que son un poco más duros? Amen a sus enemigos, oren por ellos y entiendan que la gente no es mala por naturaleza. Cuando una persona actúa mal es porque hay pecado en su corazón y necesita ayuda. Y es una forma distinta de ver a las personas. Jesús nos da grandes enseñanzas. Jesús profundiza en el corazón. Jesús vino a darle verdadero valor a la ley. Y Jesús hoy ha hablado de varias cosas que tú y yo debemos tener si queremos estar cerca de Él. Un cristiano está en paz con las personas. No insulta, no permite enojo, no permite ira, no permite un corazón amargado, no habla mal de nadie, sino es un corazón que busca estar en paz con los demás. Amén.
Un cristiano cuida su matrimonio. Un hombre cristiano es radical en su pureza. Y un hombre cristiano corta con cualquier cosa que lo pueda llevar al adulterio. Un cristiano está a favor de la familia y siempre en su corazón y en su mente va a estar el deseo de estar unidos, y lo último que va a pasar sobre su mente es el divorcio. Un cristiano es un hombre de palabra, que puedes confiar en él, que sabes que cuando él te dice que algo va a hacer, lo hace. Y cuando te dice que no, también entiendes, es claro y es firme. Amén. Un hombre cristiano es alguien que no busca la venganza, no paga mal por mal, sino siempre busca estar en paz con las personas y busca hacer lo correcto y entiende, la justicia es de Dios. Un hombre cristiano hace una gran diferencia. Ama aun aquellos que no lo merecen, porque ha entendido el amor de Dios en su vida. Si quieres este estilo de vida, te invitamos a estudiar la Biblia. Muchas gracias y Dios sea la gloria.